Ella tiene un problema de alcoholismo. Alberto Fernández finalmente decidió defenderse públicamente luego de meses de filtraciones de chats, videos y fotos. Yo no sé si alguien le hizo creer a Fabiola que yo tengo una fortuna oculta en algún lado. Dando a entender que su ex lo extorsionó por dinero y que está desequilibrada emocionalmente. Yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea cómo ocurrió. Señaló fuertemente a los medios de comunicación. ¿Cómo voy a patearla en el piso? La razón de ser de su malestar psicológico es el problema de los medios. Es decir, su ex enloqueció por culpa de los portales de noticias. Y seguramente yo sentí en ese momento que no tenía futuro. Por políticas de YouTube no puedo decir la palabra, pero habla del momento en el que Alberto consideraba no continuar en vida. La verdad, la comunidad artística tiene una deuda de gratitud con Florencia Peña enorme. No solo se refirió a la actriz, sino también a Tamara Pettinato y sus polémicos videos. No sé qué tiene el seductor filmar a una persona que le dice: ahora que tengo el poder te voy a mandar a matar. La guerra entre el expresidente y la ex primera dama destapó tantas verdades como controversias en los medios del mundo. Dudo mucho que sepamos alguna vez la verdad de la historia, pero en los últimos días Alberto Fernández decidió hablar públicamente para, entre comillas, defenderse de todas las acusaciones de su ex. Y digo entre comillas porque parecía más una defensa legal que una que apunta a la opinión pública. En este resumen de la entrevista vamos a analizar el discurso del exmandatario, cuáles son las contradicciones y sobre todo, ¿qué opinas vos sobre lo que dijo? Así que, comencemos. La principal controversia de esta pareja tóxica era que Fabiola Yáñez declaró ante la justicia que lo conoce a Alberto desde 2010 y que están juntos desde entonces, pero no dan las cuentas porque en esa época él estaba con Vilma Ibarra. No, en esa época estaba con Vilma. Lo que pasa es que en esa época no pasaba nada con Fabiola. Hay muchos tipos de rumores de cómo se conocieron realmente. Algunos dicen en la noche, otros en la universidad. Lo cierto es que la versión de Fernández, él afirma que la conoció a Yáñez porque ella lo llamó para una entrevista y ahora no dice tesis, sino una monografía. Yo la conozco porque ella me pide para un trabajo práctico que tenía que hacer. Ya le está bajando el precio. Una entrevista, yo se la concedo y ahí la empecé a conocer. Bueno, ponele que hasta ahí todo bien. Ahí empecé a conocer un poco cómo era su vida, cómo era su problemática, cuáles eran sus dificultades. Ese es el principal tema que él quiere instalar, que Fabiola está mal psicológicamente. Monografía es la palabra exacta, porque no es una tesis en términos técnicos. Muy redundante con esto. Nosotros formalizamos la relación y después, a los 2 meses, ella me dice que está embarazada. Así fue. Y acá empieza el declive del discurso. Me cuesta mucho hablar del tema de Fabiola, porque Fabiola tiene un problema de salud. Esto es algo que repite constantemente. Yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Le preguntaron si la indujo o no a abortar a Fabiola, ya que ha perdido varios embarazos. No le expresé yo lo que ella esperaba encontrar en lo que puedan ser mis expectativas. Este tipo de respuestas tan imprecisas suelen generar más descreimiento porque justamente no hay una precisión en nada. De hecho, la idea de la entrevista es que el público empatice con él porque claramente la opinión pública tiene una imagen muy negativa. Cuando me lo dijo, yo debo confesar que me impactó. El argumento me impactó tampoco es bueno. Y en mi plan de vida no estaba ya pensar en que iba a tener un hijo. Digamos que una persona que no quiere tener un hijo se cuida mucho. Pero lo único que le pedí era que me deje hablarlo con Tani, con mi hijo mayor. Y acá se viene una primicia. Porque Tani ni sabía que yo estaba relacionado con Fabiola y mucho menos sabía que podía llegar a tener un hermano. Ya desde esta parte de la historia, él mismo se hace quedar como un desprolijo. Y su reacción, al principio fue una reacción así como de sorpresa, pero después dijo que bueno, voy a tener un hermano, entonces voy a tener un hermanito. Esta anécdota de color tiene una intención muy profunda. Y nos fuimos todos bien. Y ahí organizamos una comida con Fabiola en Puerto Madera y brindamos por su embarazo. Indirectamente desliga culpa. Nunca le dije a mi hijo que Fabiola había abortado, le dije que lo había perdido. Acá de lo que nos quiere hablar él en realidad no es tanto del aborto, sino de la inestabilidad de Fabiola, porque en un principio ella estaba entusiasmada y después decidió no continuar con el embarazo. Porque yo me entero del aborto cuando el hecho está consumado. Fabiola estuvo en tratamiento psicológico con la fundación de Facundo Manes, pero genera muchas controversias porque ella dice que la medicaban para controlarla. Yo no conozco a ninguno de los médicos que trató a Fabiola.
Él mismo se contradice minutos después al decir que cuando Fabiola le comentó que quería tratarse en la fundación de Facundo Manes, él le dijo que lo conocía y lo llamó personalmente para arreglar una cita. Por lo tanto, él mismo se contradice en este discurso. Lo que objetivamente ocurrió es que estaba ella en ese momento, en un momento de mucha depresión. Nuevamente instalando el tema de salud mental. Ella después del embarazo se va a Londres por decisión propia, vuelve de Londres. Hace constante alusión a sus cambios de humor. Volvemos a estar juntos en el año 2017, entra en un nuevo proceso depresivo. Todo el tiempo lo refuerza, todo el tiempo. Y me dice, mira, encontré un lugar donde creo que me pueden ayudar. Y es la Fundación INECO. Y mi primera reacción fue decirle, mira, lo mejor que escucho es que te das cuenta que necesitas ayuda. Pero en ningún momento plantea cuál es el diagnóstico. Uno me planteó que era un diagnóstico complejo. Es como todo muy inexacto. Generalmente las personas que tienen este tipo de patologías, cuando se sienten mejor, creen que ya no lo necesitan. Pero nuevamente, ¿qué patología? Pero son como patologías crónicas. Lo que pasa es que eso fue un vínculo de muchas idas y vueltas. En esto todas las partes concuerdan. Por eso toda esa historia de que yo la tenía como presa... en referencia a que Fabiola y su hijo vivían en la sala de huéspedes. Todo un gran disparate. Otra contradicción, si fue tan inestable, ¿cómo llegó a ser primera dama? Conozco lo que te pasa, sabemos lo que te pasa. Esto es lo que, según él, cuenta que le dijo a Fabiola Yáñez cuando la llamó para contarle la noticia de que se iba a candidatear a presidente. Es muy expuesto para vos que vos ocupes ese lugar. Bueno, ahí suena como que quiere protegerla. Porque ahí te parás en el foco, los medios son impiadosos. Pero si ella es periodista y trabajó en medios. Entonces, podemos seguir como estamos, sin que vos asumas la obligación de ser primera dama, o podés asumir ese rol. Es decir, a una persona inestable, como describe él, en una relación que iban y venían, le propone que lo piense si quiere ser primera dama. Ok, ¿no era que era tan inestable? Pero lo que te pido es que lo pienses, porque tu condición no es la mejor. Otro punto en el que él hace hincapié constantemente en la entrevista es que la culpa la tienen los medios, pero por absolutamente todo. La presión mediática es el desencadenante en gran medida de todo este problema. Según él, Fabiola no se sentía protegida mediáticamente en su gobierno. Yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea cómo ocurrió. ¿Cómo voy a patearla en el piso? Falta más reacción, falta realmente que lo sienta lo que esté diciendo. Porque si no parece que está en la misma tonalidad de voz una y la otra, y la verdad que los seres humanos cuando nos indignamos tenemos un tipo de voz y cuando estamos tranquilos hablando de la vida es otra. Falta muchísimo eso en Alberto. Yo digo, ¿por qué le mandó esto a María Cantero? Se refiere a su secretaria de toda la vida. La razón de ser de su malestar psicológico es el problema de los medios, que yo lo creo. Pero hace un rato dijo que era una relación que iban y venían. En todo caso, el malestar debería ser la tóxica relación. Después, en consecuencia, vinieron los medios, pero no al revés. Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme, Este discurso claramente está pensado desde lo legal y para desestimar la denuncia de Fabiola, pero no está pensado para la opinión pública ni para un medio, porque claramente si toda la entrevista estuviese diciendo que Fabiola es una enferma mental de siempre, ¿cómo puede ser que ahora básicamente fueron los medios la culpa? Es una locura. Es decir, legalmente lo que está planteando ante un juez sería perfecto, pero en los medios es otra cosa y convencer a la gente es otra cosa. El que acompaña le hace muy difícil la vida. Pero volviendo al tema, ¿cómo fue entonces el primer año en Olivos en un contexto así como él lo describe? El primer año, y el fin de año del 2019, tuvimos un problema por su exceso con el alcohol. Son como respuestas muy ambiguas. Yo creo que la mejor estrategia hubiese sido que él cuente algo específico que haya pasado, porque en definitiva a la gente le gusta el morbo. Pero yo siempre traté de ser como comprensivo, porque finalmente estoy hablando con una persona que tiene un problema de salud. Le falta realmente sentir lo que está diciendo. O sea, no es una persona a la que yo le pueda adjudicar una inconducta. También respondió con respecto a la fiesta de Olivos, básicamente diciendo que se equivocó y no se dio cuenta, que todos lo lamentaban, etcétera. Yo le atiné a pedir disculpas, me excusé y me sometí a lo que la justicia diga. Nuevamente, no genera empatía. Una respuesta buena hubiese sido, por ejemplo, sí, la verdad me equivoqué y fui un pelotudo, pero la verdad le pido perdón a toda la gente, no sé, vamos a suponer, que internó a su familia, que
bueno, que perdió su trabajo, o sea, como ser más empático, por más que no lo sienta, pero es una estrategia en donde se vería más real lo que realmente está diciendo. Él constantemente no demuestra que lo que dice es lo que siente, y eso es lo que genera descreimiento. Porque todos lo lamentamos, ese episodio. Otro punto de la entrevista es, si ella lo denunció por plata, ¿es verdad que existió esa extorsión por $3 millones? Me cuenta que Sandra Borghi le había dicho de hacer un documental. Una periodista del grupo Clarín, no es un dato menor, Y me dice, por el documental me van a pagar 3 millones. Ahora, ¿y yo qué gano por no hacer la denuncia? porque el detalle que él no cuenta que es que no cumplía con lo que le había prometido a Fabiola cuando se fue a España. O al menos es lo que dice ella. Él tampoco lo negó en esto. Entonces yo le dije, no es un problema de ganar o perder. Es un problema de hacer lo que debes o lo que no debes. Ese debes o no debes sonó muy En raro. realidad no, yo el problema ya lo tengo. Porque vos ya sembraste la duda de que yo te pegaba a vos. Uno de los temas que también se tocó es si Alberto, cuando se enteró de la denuncia, pensó en no continuar con su vida. La verdad que sentí una impotencia enorme y seguramente mis palabras fueron muy angustiantes. Una respuesta que básicamente dice y no dice nada. Y seguramente ella percibió eso. Y seguramente yo sentí en ese momento que no tenía futuro. Una buena estrategia hubiese sido utilizar esa situación terrible para describir un poco mejor y que la gente que quizá estuvo en la misma situación de desesperación, tal como él lo cuenta, pueda llegar a sentir más empatía, pero nuevamente las respuestas imprecisas generan más desconfianza. Yo no sé si alguien le hizo creer a Fabiola que yo tengo una fortuna oculta en algún lado. Por el monto de $3 millones que ella le exigió, Yo vivo de lo que vivo, Jorge, yo. sin especificar bien de qué. Y de última lo que hubiese hecho es también de llevar recibos de sueldo, por más que sean truchos, vamos a suponer, y mostrar a la cámara cuál es realmente su ingreso para generar más credibilidad. No me llevé nada y no tengo nada más que lo que percibo mensualmente. Hubiese sido genial verlo con los recibos de sueldo. Y acá está el foco de toda la entrevista. Las amigas de Fabiola cuestionan mucho lo que hace Fabiola. ¿Se acuerdan la foto de la fiesta de Olivos, que muchos eran amigos de ella y a la vez empleados? Bueno, él hace referencia porque todos ellos desmintieron a Fabiola por violencia de género. Los chats no aparecen como leídos por mí. Plantea la idea de que las conversaciones de WhatsApp probablemente sean truchas porque, según él, tiene activado el visto en la aplicación y en las capturas de pantalla no figura. Ella tiene un problema de alcoholismo. Al fin dice algo preciso, pero mi pregunta es, ¿a ese problema se refería él con salud mental u otros tipos también? Porque se han corrido muchos rumores respecto al tema. La verdad es que el 90% de los problemas tenían que ver con su adicción al alcohol. Es muy interesante analizar esta frase porque él lo plantea desde un lugar como que el problema es de ella y que pareciera ajeno a él inclusive. Realmente se desmoronaba y se entraron en un proceso de angustia muy profunda. Si prestan atención, en ningún momento él menciona siquiera cuál fue su rol como pareja de una persona adicta. Una de las observaciones que hay es que ella, después de tomar, suele caerse en las bañeras. Explicando la posible causa del moretón según él. Que hay un momento, tiene como diferentes etapas, en una de sus etapas se pone muy violenta. ¿Fue violenta con Alberto? Eso tampoco lo cuenta. Realmente se desmoronaba y se entraron en un proceso de angustia muy profunda. Hubiese sido interesante que cuente un hecho concreto que pasó. Para despabilarse trata de bañarse y suele caerse en las bañeras. Que ese golpe se lo haya generado así. Otro punto polémico que él respondió fue ¿qué pasó con Florencia Peña, Tamara Pettinato, entre muchas actrices que se rumoreaba que podrían ser amantes de él? De verdad la comunidad artística tiene una deuda de gratitud con Florencia Peña enorme. Ya que según él cuenta, Florencia Peña fue la única a mandarle un mensaje preocupada por la situación de los actores. Y vamos a la parte más esperada, que es Tamara Pettinato. ¿Qué dijo de ella? Tamara es una de las personas más divertidas que yo conozco en mi vida, como su padre. Justo nombrar al padre. ¿Cómo ocurrió ese video? Ella me pide un reportaje para la televisión china. Me Escuchen esto que es genial. dice, ¿me ayudas y me das el reportaje? Porque me gano unos pesos. Unos pesos, dólares. Dije, dale, venite antes, comemos algo y después hacemos el reportaje. Pleno confinamiento. Entonces empecé a decir, no, vas a hacer un video diciéndome que me amás, que me querés. Te lo resumo. Tamara trabajaba con un periodista que le daba con un caño al presidente de ese momento porque, por cómo se estaba manejando la cuarentena y demás. Entonces él le dice, che, para que él no diga que vos pensás igual, vamos a mandarle un video.
Lo vamos a mandar para que vea que vos, pese a lo que él dice, vos me querés. Es un montón. Yo no sé qué tiene el seductor filmar a una persona que le dice ahora que tengo el poder te voy a mandar a matar. Yo no sé el periodista cómo no se sonrió al menos. Pero el presidente es una persona. El presidente juega al fútbol. Entre otras cosas. Tenemos un presidente que en el último año tuvo 2 mujeres y no hay ningún problema. Claro, pero ninguna fue primera dama. Es un ser humano y cuando se junta con amigos a veces bromea. Yo posta no sé quién le dice que tiene que responder eso, porque obviamente que cualquiera bromea, pero no en su lugar de trabajo y mucho menos grabándose. La forma en que la trataron a Tamara es de una injusticia increíble. Las bardeadas no solamente eran de las redes sociales, sino también entre los mismos políticos. Chistes sobre usted y las mujeres de toda la Haya. El Prepárense. pollo sobre diciendo que si hubiera tocado el timbre en la Quinta de Olivo a las 3 de la mañana, Para quienes no lo conocen, es él. usted lo hubiera hecho pasar confundido porque era una rubia de pelo largo. Tremendo. O Cristina Kirchner en off llamándolo pito duro. Es buenísimo, pero miren la reacción. Hay algo que habla de Bueno, sí, una bueno, Algo de su conducta, quiso decir el periodista y justo lo interrumpió Alberto. que yo creo que después de todo lo que dijeron, que han lastimado a un montón de gente que Lo vemos que está conteniéndose la sonrisa, pero hubiese sido más fácil reírse y decir qué tonterías que dicen, o para descontracturar un poco y que sea más real. gente que trabajaba en la casa de gobierno por el solo hecho de haber entrado a trabajar en mi época, la convirtieron en amantes mía, qué sé yo. Si llegaste hasta acá es porque destinaste tu tiempo en ver este análisis y te lo súper agradezco. Hay muchos secretos de esta relación que no pude contar porque el contenido se basó en la entrevista, pero si te interesa saber más, déjamelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!